No puede un rico entrar en el reino de los cielos. Soy el padre Israel Orduña Gudiño, párroco de Nuestra Señora del Refugio en Sierra Mojada, Coahuila, y rector del Templo de Cristo Rey en Laguna del Rey. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o esposa o hijos, o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos hermanos, propiamente este Evangelio nos debe de situar en la alegría y para nada en una tristeza o en una acción de agobio. Esta parte del Evangelio viene posteriormente de que a Jesús le ha preguntado un joven rico qué es lo que tiene que hacer para heredar la vida eterna. Y Jesús le dice: Ve y vende todo lo que tienes, dale el dinero a los pobres y después ven y sígueme. ¿Qué pasaba? Primero, el rico, si quiere entrar en la vida, en el reino de los cielos, tiene que aprender a convivir con lo que Jesús ha prometido. Es decir, hay que dejar casa, hay que dejar hermanos o hermanas, padre o madre, esposa o hijos o propiedades, para poder vivir con los pobres, para poder vivir y convivir con ellos. Ahí está el reino de Dios. Muchos ricos se alejan de los pobres, se alejan de los necesitados, porque no quieren vivir en el reino de Dios. Y por eso Jesús les dice que ya deberían de estar viviendo el reino de Dios, pero no han querido entrar. No han querido dejar los moldes humanos de cuánto tengo, cuánto valgo. Por eso Jesús nos dice: el reino de Dios es más fácil entrar para un camello, porque el camello, cuando había guerras, cuando se veía amenazado, pues a él lo único que le interesaba era vivir la vida, aunque tendría que huir hacia lugares que le llevaran al agua. El rico, por el contrario, no quiere vivir sin lo que lleva puesto, sin lo que ha acumulado, sin lo que ha tenido como aparentemente suyo, cuando todo es prestado. El día que tengamos que dejar este mundo, pues nada nos llevaremos. Por eso, quien ha aprendido a usar de los bienes para ayudar a sus hermanos pobres, pues ha aprendido a hacer una alianza con Dios. Lástima, fíjense que ahora hay muchos grupos religiosos, no voy a decir nombres, pero se centran en tener y acumular y en que Dios nos va a bendecir. Pues chequen bien esta parte del Evangelio. Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos.
Y no es la vida futura, es en el momento presente. Muchos, entre más tienen, más quieren. Otros simulan dar a Dios una miseria para no darse ellos. Por eso hay que dejar mi casa para ir a coger otra casa, la del hermano necesitado, la de el hombre que necesita de mis consejos, que necesita de lo que yo tengo y he aprendido. Pues ojalá que hagamos una alianza con Dios en donde los pobres empiecen a tener el primer lugar en nuestra propia vida. Te mando un saludo desde el Refugio Nuevo León, lugar donde estamos llevando a cabo nuestros ejercicios espirituales. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciendan sobre ti y tu familia y te proteja en este tiempo de pandemia por el que estamos pasando. Amén, amén, amén.